Hola, querida Rosy. Hola, mi querida Lick, gracias por aguantarse. ¿Cómo me le va? Sí, estamos aguantándonos aquí. Sí, es que ahora me Hola, están Carol, ¿ya está? diciendo que... Ya, ¿verdad? Ah, ok. Hola, Saludos. Hola, buenas tardes. Buenas buenas tardes, placer de tardes. Yo verle. no les escucho. ¿En serio? ¿No? Nosotros le escuchamos perfecto. Hola, Ustedes hola. sí me escuchan perfecto. Entendí que en el lenguaje del... Ok, Pero no, ok, yo no le escucho a ninguna de las dos. Ay, ¿cómo ok. hacemos? Ahí sería quizá la bocina, porque si nosotras nos escuchamos, estamos bien con nuestras bocinas, con nuestro video. Perfecto. A ver Ya, si yo tenía ponete... aquí un botón silenciado. Exacto, ahí ya. está. Mira, Eso ¿está le... bien? Ok, ¿La, perfecto. la luz y todo está bien? Sí, Sí, me parece bien. licenciada Leiva sabe que hacia atrás, porque si se hace al frente se le Sí. corta la cabecita, ¿ok? Y ¿Ahí? ahora, sí, ahí está excelente. Ahí está. Bueno, mire, Guapa. Lick, mucho gusto, gracias por el honor que nos hace, ¿oyó? No, Imagínese hace cuántos años. mire, Usted está igualita. muchas gracias, tan linda. No, no creo, los años no pasan por gusto. Nos tiene que dar el secreto. Tan chula. Los años no Sería pasan en vano, decía la abuela. muchísimo, muchísimo gusto volverla a ver. Igualmente. ¿Cómo ha estado? ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Tengo 8 años, tengo de estar aquí. 8 años. Y Sí. bastante, ¿verdad? Y sus hijos y todos están allá. Aquí andan rebotando los dos. Está en Aquí Washington. están por aquí. Estamos en Washington, sí. Em, y aquí estamos se oyen muchos, ¿verdad? 8 años, pero uno está aquí y dentro Ay, de todo uno siente ya pasó un año, 2 años, 3 años y claro, claro, el tiempo pasa siente, volando. sí, 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 pero muchísimas gracias por el honor. Le presento a nuestra conductora estrella. Oh, ahí Ella es está. la que realiza estos programas. Bueno, ella tiene este programa en DC y es la conductora, con ella fue la que creamos este programa. Ya teníamos algunos años, ¿verdad, Sí, Rosy? claro, claro, ya De llevábamos ratito. conocernos, pero Claro. ideamos hacer este programa y pues fue antes de la pandemia. Ahorita pues ya todo el mundo tiene sus programas, pero nosotros fuimos Claro, las, claro. Ella las fue la primeras, pionera, sí, claro. fuimos las que nos atrevimos, porque entonces en Guatemala se malinterpretaba mucho el código de ética profesional, no se permitían anuncios ni nada, pero poco a poco creo que todos estuvimos un poco más abiertos ante la necesidad de la gente, más que todo de educarla. Y es que eso es lo Claro. que nos falta mucho aquí, licenciada. La educación es básica y tenemos que bajarla a un nivel que ellos puedan entendernos. No puede uno tampoco ponerse como muy, muy técnico porque definitivamente hay cosas que hay que, buenísimo. Pero qué Sí, alegre. Yo digo que, ¿cuántos minutos tarda más o menos el programa? ¿De cuánto tiempo generalmente, usted, si no, preguntémosle el tiempo que sí. ella dispone? No, yo tengo toda la noche, ustedes no se Ah, preocupen. Tan ahí linda. está todo, no se preocupe, que Muchísimas gracias. nadie nos saca carrera entonces. Generalmente empiezan a preguntar, tratamos de contestar conforme se va desarrollando el tema, vamos a lanzarle algunas preguntas de la Perfecto. gente, pero generalmente tratamos de que se avance con el tiempo que tenemos. Si es menos de una hora, pues se hace menos de una hora, a veces nos tardamos un poco más, depende cómo Muy bien, esté no hay ningún el problema. tema.
Que nos Muchas gracias, alcance, Rosy. que nos alcance la casaca, Dios. Sí, pues sí. Ah, no, sí vamos a tener siempre para más. Aquí nos podríamos quedar toda la noche, ¿va, Rosy? Ya, a nosotros siempre nos hace falta tiempo. Tiempo, Sí. buenísimo. Sí, Oh, cuando Bueno, nosotros, venimos a ver, ya nos tocan los comerciales, pero ya hemos sentido como que no hemos conversado casi nada. como que nada. sí. Si van Sí. haciendo paradas de comerciales, voy a pedir un mi vaso de agua por cualquier otro. No, Aquí. La pausa va al final, porque Ok. ya hemos intentado ponerla a medio camino, como decimos, pero la gente se nos va. Entonces la red Con social, pena porque aquí llueve a cántaros, ¿verdad? En Mazate llueve y estaba muy puesta el agua y cuando llueve lo primero que se va es la luz. Ay, Dios mío, oh, aquí me bueno, estaba qué estresando, bueno pero saberlo, sí, sí, claro. No, igual nosotros acabamos de pasar hoy hasta mediodía, estuvo bien crítico el huracán, el paso del huracán, que no me venía digas. así desde la Florida, ahorita de hecho iba a afectar muchísimo a New Jersey, Boston, ya la zona alta de Montreal y todo lo que está pegadito a la costa. Allá los huracanes sí son cosas Ay, terribles. sí, 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 porque mi esposo hoy le toca trabajar hasta Baltimore y dice que en la zona donde normalmente él deja su vehículo estaba cerrado el paso para evitar que ahí se quedaran atrapados los vehículos. Entonces, bien complicado. De hecho, aquí en Montgomery, que es una ciudad, un condado donde nosotros vivimos, no surgió tan fuerte. ¿Y donde usted, licenciada Leila? llovió solo por la mañana, todavía me dio tiempo de salir en la Sí, tarde un ratito a hacer ejercicio. sí, sí. Vamos a explicar más o menos cómo Ok, vamos a llevar la claro que sí. mecánica, licenciada. Rosy va a lanzarle una pregunta, luego le voy a lanzar yo otra pregunta. Y así Muy vamos a bien, ir desarrollando el tema. perfecto. Y también, bueno, van a haber otras preguntas que van surgiendo. Generalmente nosotros antes de iniciar con Rosy siempre hacemos una oración porque el programa es un programa que intenta educar a nuestra comunidad, Me pero pasó. siempre tratamos de que sea el Espíritu de Dios que nos guíe Claro, en este proceso. Así que si gusta, perfecto. oramos, Rosy. Claro que sí. Claro. Bueno, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias por la vida de la licenciada Carol, Señor, te pedimos que la bendiga, Señor, bendiga su tiempo, Padre, que la guardes especialmente, Señor, en esa labor que ella hace todos los días, Padre, que sea tu espíritu siempre que la dirija, Señor, que la fortalezca, Padre, pero sobre todo que la cubra de todo mal, Señor, y toda mala intención. Te pedimos, Padre, que tú seas el que dirija este programa, que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca, Señor, y que lo lleve, Señor, hasta los lugares en donde sea más necesario que esta información sea llevada, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Perfecto. ¿Quiere que yo lea la hoja de vida o leo la mitad y sigue usted o inicia usted? Léala usted mejor, Rosy. ¿Completa? Ok. Léala usted, sí, completa y entramos en 5, ¿verdad? Sí, Licenciada, señorita. yo le voy a preguntar un par de cosas que no están dentro de la lista, pero dentro de lo que le quiero preguntar es, primero que nada, si usted cree como parte instrumental de nuestra legislación en Guatemala, si existe toda la legislación correcta, el conjunto de leyes para que realmente exista una protección adecuada a las mujeres que sufren este tipo de violencia, no Perfecto. solamente en el hecho de dar la justicia, de impartir justicia, sino que en el proceso después de esto, el apoyo que se tiene en nuestro país. Y también, si usted también cree que esta, esta ley que se implementó, creo que hace cuántos años, La ley contra el femicidio desde 2008. del 2008, ¿verdad? No tiene mucho tiempo, pero si usted cree que si en algún momento hay de parte de las mujeres, en este caso, un abuso del uso de esta herramienta legal, ¿verdad? Claro, Eso, siempre preguntan eso. sí. Y también hacerles ver a ellos cuáles son los extremos, las consecuencias de una demanda de este tipo para las personas, porque ya no hay un retroceso, es una cosa que ya no puede decir, no, ay, hoy me enojé y mañana se me quitó el Así. enojo y ya no lo voy a seguir haciendo. Entonces, Eso lo vamos a hablar dejarles ver dentro del eso. círculo de, ahí dentro de la parte del círculo de la violencia, es como que le mandé dentro de una de las preguntas de los Sí, ciclos de sí, la violencia, es bueno que hablemos de eso, ¿verdad?
porque ¿por qué las víctimas en un momento denuncian y luego van y retiran Se la denuncia, pero arrepienten. aunque la retiren, siempre esto. Sí, y que el sistema pues ha entendido que esto es un ciclo que se da, ¿verdad? Que empieza por un tiempo, cuáles son los diferentes pasos, y en ese momento en el que después piden perdón y todo, es cuando las víctimas deciden retirar denuncias o deciden arrepentirse, pero que la ley entonces ya prevé ese tipo de situaciones. Así es, así es, así es. Okay. Prevenidas entonces, Gracias, Rosy. cuando digamos que estamos en el aire, estamos en... Yo voy a compartir, licenciada, si gusta puede compartir en sus redes sociales cuando empecemos. Ah, ok. Eh, Usted la comparte en la suya. Yo la comparto en la mía, usted puede meterse a DC Express News, se llama la página desde donde vamos a empezar. DC Express News se llama. Perfecto, ya me metí, ahorita les doy like de una vez. Sí, perfecto. Ajá, y de ahí, entonces, cuando usted lo vea, lo puede compartir, solamente le quita el volumen a su teléfono, eso se me olvidó. Sí, también gracias por decirlo, porque yo lo tenía con tu volumen. Okay, Ajá. perfecto, prevenidas, a la cuenta de 3 estamos en el aire. 5, 4, 3. Muy buenas noches, Guatemala Legal ya está con usted. Bienvenidos a otra emisión. Gracias por hacer de su tiempo tan valioso el pequeño espacio para poder, pues obviamente, educarse, instruirse en todos los temas que martes a martes traemos con nuestra querida licenciada Evelyn Leiva y con sus invitados correspondientes. Hoy le vamos a dar la más cordial, hoy vamos a iniciar con la invitada, que es la licenciada Carol Desiree Vázquez. Ella es jueza presidenta del Tribunal de Femicidio, Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Suchitepeques, Guatemala. Hasta allá nos enlazamos, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a usted, a la licenciada Evelyn Leiva, que tengo años de conocer. Me da muchísimo gusto que nos encontremos a través de la tecnología, para eso es. Y pues será un honor compartir con ustedes este espacio. Definitivamente para nosotros será el placer y también nuestra querida licenciada Evelyn Leiva, presidenta del Bufete de Abogados Guatemaltecos Asociados LLC, quien siempre está más hermosa que nunca. Así es que ya le dije el mejor piropo. Querida licenciada, ¿cómo está usted? Tan linda, Rosy, muchas gracias por esos piropos, pero sobre todo muchas gracias por hacernos nuevamente este espacio en tan prestigioso programa que se transmite desde Washington, D.C. A la doctora Carol Desiree le damos la más cordial bienvenida de manera virtual a Washington. Queremos dejarle saber que aquí está su casa cuando usted quiera venir. Agradecemos de muy especial manera este tiempo que usted nos brinda. Entendemos que usted es una mujer muy ocupada, que siempre se mantiene estudiando, trabajando también en la docencia, pero que también es una persona bastante accesible y que es una mujer muy seguida en todas las redes sociales, ¿verdad? Wow, muy querida, muy apreciada y siempre la recuerdo con mucho cariño. Dejo saber que sí, ella fue mi catedrática, no recuerdo de qué curso en este tiempo porque fueron tantos años, pero ella está igualita, está muy linda, siempre se conserva muy bien. Y sobre todo es una mujer que no ha cambiado en su humildad, súper accesible, licenciada. Muchísimas gracias por este tiempo y por este alto honor que nos hace al tenerla aquí. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan, que por favor, y estén interesadas en el tema, por favor pregunten. Este programa es un programa que lo hacemos martes a martes con todo nuestro cariño y con la intención de poder formar a nuestra comunidad guatemalteca con temas legales importantes y de su interés. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias nuevamente. Y sí, hace muchos años que nos encontramos en el bello Quetzaltenango y pues qué honor volverla a ver y verla tan bien y tan hermosa. Muchas gracias por tanto piropos, son inmerecidos. Dios me las bendiga a ambos. No, muchísimas gracias. Nosotros estamos más que orgullosos, agradecidos y felices de tener un panel que verdaderamente nos va a educar uno de los temas sobre la violencia de género en los tiempos del COVID. Definitivamente nos duele en el alma lo que está pasando a nivel mundial, porque no solo lo vive Guatemala, no solo lo viven nuestros países centroamericanos, sino que lo estamos viviendo acá también en los Estados Unidos. Y es bueno poner en contexto y en perspectiva uno de
pues obviamente las herramientas, la mayor información que usted pueda tener, dónde abocarse, cómo identificar si está siendo violentada. Así es que la licenciada nos va a explicar más adelante. Mientras tanto, yo le quiero compartir su hoja de vida. Ella tiene un posgrado en Género y Sistemas Penales en México en el año 2018. Además de ello, es doctora en Ciencias Penales de la Universidad San Carlos de Guatemala, 2 maestrías en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España y San Carlos de Guatemala. Es máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Valencia en España. Además de ello, docente, licenciatura, maestría y doctorado de las Universidades San Carlos de Guatemala, Rafael Andívar y Mariano Galvez. Docente de las Escuelas de Estudios Judiciales del organismo, esto siempre el organismo judicial. 23 años de carrera son los que tiene la estimada doctora en el organismo judicial. Actualmente es jueza presidenta del Tribunal de Femicidio, Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Suchitepeques, Guatemala. Hermosa ciudad, el país de la eterna primavera, como todos lo recordamos. Yo creo que es de la mejor manera que llevamos en el corazón a nuestra querida Guatemala. Así es que vamos a iniciar. Pues que nos dé en contexto, licenciada, brevemente, qué es lo que se conoce a raíz de la pandemia que se generó, como decimos, el boom que generó la pandemia a inicios del mes de marzo. ¿Cómo ha sido la asimilación? Porque sabemos que el hecho de permanecer en cuarentena obligatoria, porque se nos ha obligado, en el caso de Guatemala, por ejemplo, han sido toques de queda que son mucho más estrictos que una cuarentena, obviamente. Pero ¿qué podemos sacar del contexto de la violencia de género en estos tiempos difíciles? Muy bien. Creo que primero debemos empezar por enunciar que tenemos que entender que el género identifica a todas aquellas cualidades, aquellos todos roles que culturalmente se nos asignan a hombres y mujeres en la distinción de sexos. Correcto. Cuando nosotros hablamos de género, no solo identificamos pues a la mujer dentro del propio contexto de violencia de género, sino que además se amplía este contexto cuando la violencia se dirige, por ejemplo, a una población que también se considera vulnerable, como la población LGBTI queer. También cuando se dirige en contra de hombres, pero en tiempos de conflictos armados, y se busca de algún modo ridiculizarlos, dice el enemigo, haciéndolos perder su masculinidad. Entonces, en ese contexto, entonces entendemos todos que la violencia de género también pues, se va generando, específicamente en nuestra charla de hoy, en contra de mujeres por su condición de mujeres, su condición de tal. Pues así como a ustedes les sorprendió en nuestro país vecino, así nos sorprendió al mundo completo. De repente en el mes de marzo, un día nos dicen, bueno, viene el primer caso para Guatemala de COVID, y unos días después se decretan medidas drásticas de confinamiento obligatorio, en donde incluso pues los órganos jurisdiccionales a donde yo pertenezco suspendimos labores porque había que ponderar valores entre vida, salud y por supuesto el acceso a la justicia, que también es un valor fundamental. Cuando uno empieza a estar confinado, pues obviamente su rutina cambia. Ya la forma esa de vida de levantarnos a cierta hora, dirigirnos a nuestras tareas diarias, y los niños a la escuela, al colegio, las mujeres a sus quehaceres profesionales, domésticos, educativos, y los hombres también a sus actividades, pues eso de algún modo disipa la tensión dentro de la casa o dentro de los ámbitos en que nos desarrollamos. Pero al modificársenos la rutina, obviamente nos vimos ya todos obligados a permanecer en nuestros respectivos hogares o en los respectivos lugares de confinamiento, y pues obviamente esto viene a generar un cambio radical y muy significativo en la forma de vida, en las formas en que vemos nosotros las relaciones interpersonales. Hay una creación mayor de tensión por el futuro incierto. Muchos de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas se han quedado sin trabajo. Muchas personas se dedican a actividades informales,
Y esto obviamente viene a generar y aumentar tensión dentro de las propias relaciones. Así es. Lo que lamentablemente va a llevar pues alguna clase de consecuencia de la que vamos a ir platicando en el curso de la Sí, Perfecto. licenciada, a mí me gustaría que tal vez pudiera definirnos cómo se puede definir la violencia de género. Hablamos nosotros de violencia de género a todo acto, a toda acción o conducta lesiva que va perpetrada en contra de mujeres y de los otros grupos que les he explicado y que atentan obviamente en contra de su dignidad, fundamentalmente como ser humano. Abarca dentro de este concepto aquellas prácticas discriminatorias en donde se busca quitar un valor a la mujer como persona, como ser humano, por encima de un valor que se ha contrapuesto cultural e históricamente que corresponde al hombre como sí. Hay que dejar claro, ¿verdad?, que esto no se trata, la creación de la teoría de género no se trata de guerra de hombres contra mujeres, Correcto. sino más bien se trata de una lucha de nosotras las mujeres por buscar esa igualdad, ese reconocimiento de valores, ese reconocimiento cultural y de oportunidades en las mismas condiciones que históricamente lo han tenido los varones, ¿verdad? Por eso es que es importante que cuando estudiamos nosotros el género, lo primero que tengamos que hacer es sensibilizarnos y aceptar que esa subordinación ha existido a través de la Correcto. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia, doctora, entre la violencia de género y la violencia intrafamiliar? ¿Cómo poder identificar? Muy bien. Digamos que la violencia de género va dirigida en contra de las mujeres por su condición de mujeres. Se atenta en contra de ellas, en contra de su vida, de su integridad, en algunos aspectos que más adelantito vamos a platicar, por su condición de ser mujeres, de cualquier edad. Desde el vientre puede existir una violencia prenatal hasta avanzada edad. En tanto que la violencia intrafamiliar es aquella que ocurre dentro del ámbito familiar, como el mismo nombre lo dice. Y esta puede ir dirigida contra mujeres, pero también puede ir dirigida contra hombres, contra personas de avanzada edad, contra niños. Es decir, la violencia intrafamiliar lo que abarca es al núcleo familiar, como antes lo dije. Yo de mujer puedo ejercer violencia intrafamiliar en contra de mi esposo, pero eso no es violencia de género porque la violencia de género, esos son aquellos actos lesivos en mi contra, en mi condición. Perfecto. Sí. Licenciada, surge entonces otra pregunta que es muy importante que nosotros podamos entender como mujeres, y esto viene a afectarnos muchísimo porque al no entender nosotros cuáles son los ciclos de la violencia, es muy fácil para nosotros volver a caer en este tipo de situaciones. ¿Podría explicarnos usted más profundamente cuáles son estos ciclos? Muy bien. Muchas personas que trabajamos en género, tanto policía, fiscalía y jueces, necesariamente tenemos que estar sensibilizados y conocer a qué se refieren estos ciclos de la violencia, el espiral de la violencia del que se habla en la teoría de género, porque la violencia en primer lugar va en aumento, va escalando, y eso es lo que se conoce como el espiral. Lo que empieza con bromas hirientes puede terminar hasta en un femicidio, porque eso va escalando. Los ciclos de la violencia consisten en las distintas etapas de esa relación que existe, de esa relación que no es sana, de esa relación que es peligrosa para las mujeres y que inicia, la primera etapa del ciclo de violencia siempre va a ser la acumulación de tensión, en donde el agresor empieza a acumular alguna clase de tensiones y por no saberlas transmitir de forma sana y de forma adecuada, genera la segunda etapa, que es la fase de explosión, dentro de mi parecer personal, la fase más peligrosa, porque es en donde la mujer soporta esa violencia completa en su contra, y para luego pasar a una tercera fase, que es la fase de reconciliación, que algunos denominan también de luna de miel, en donde el agresor, después de haber lastimado, después de haber agredido, después de haber ofendido,
pide disculpas, trata de compensar de algún modo a la mujer y por muchos de los factores que se dan, sobre todo por aquellos síndromes que existen, por ejemplo, de acomodo, de mujer maltratada, el mismo síndrome de Estocolmo, pues la mujer vuelve a caer y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces es un círculo vicioso en donde cuando no se detecta a tiempo, cuando no se tiene la intencionalidad y no se recibe la ayuda adecuada, no se puede salir de él. Y lamentablemente termina en fatalidad, ¿verdad? Entonces en eso consisten los ciclos de la vida. Y que Pues mira, Rosy, en este caso, si me permite, licenciada Leiva, doctora Carol, en este caso, lo que usted decía, el famoso síndrome de Estocolmo, obviamente que si hay hijos en la etapa en que ellos ya pueden identificar, por ejemplo, entre los 9, 12 años, estos niños creen y ven las fases en las cuales la madre es violentada o viceversa, el padre es violentado por la madre, entonces estos chicos ven esa conducta como algo normal, porque de pronto ven el ataque, ven que ella se puso mal o él se puso mal, pero después hay abrazos, hay besos y hay una reconciliación para el caso. Entonces ellos cuando crecen, ahí es el miedo y yo he conocido personas de esa naturaleza que han sido violentadas desde que han estado en el seno de una familia y que ellos después repiten esa conducta con sus parejas, es decir, cuando ellos son adultos, se casan, violentan o les violentan, entonces, y lo ven como algo natural, y uno les pregunta, mira, pero ya es momento, estamos en el siglo XXI, despiértate, ya documentate, lee, llama a la policía, eso no es bueno. Uno mismo se los dice, pero ellos dicen, no, ya va a pasar, esto así es, ya va a pasar, entonces lo ven como algo muy natural. Licenciada Leiva, perdón. sí, querida licenciada, yo creo que es importante también que entendamos cuáles son las diferentes clases de violencia que existe. La violencia no solamente se reduce a golpes, pero también hay otro tipo de violencias. ¿Cuál podría usted educarnos aquí esta noche diciéndonos los diferentes tipos de violencia que existen? Claro que sí. Lo que decía Rosy es muy cierto, quiero empezar con eso. Efectivamente, el victimario, las víctimas muchas veces se convierten en victimarios. Esto dentro de la victimología ha sido estudiado y personas que han sufrido en algún momento de su niñez alguna clase de malos tratos y ciclos de violencia, pues lo toman como conductas aprendidas y posteriormente pues van a repetirlo en su conducta adulta. Recordemos que toda la niñez y adolescencia son etapas de ensayo y de aprendizaje para la vida. Si usted crece viendo esa clase de actitudes, pues como usted bien lo dijo, Rosy, se consideran conductas perfectamente normales y pues se tienden a repetir, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros dictamos algunas sentencias, dentro de las medidas victimológicas, ordenamos no solo la terapia hacia la víctima, hacia la persona que ha sido víctima directa, sino también hacia las víctimas indirectas para que ellas de algún modo pues también puedan entender la vida que tiene, el derecho a la vida libre de violencia que tienen las mujeres y restablecerse pues su condición que ha sido afectada por la comisión de esta clase de delitos. Dentro de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el caso de Guatemala, o dentro de la Convención Interamericana de Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, del cual somos parte, se reconocen distintas formas de violencia. La primera y más grave es la violencia femicida, que constituye la muerte violenta de una mujer por su condición de mujer, en donde el sujeto activo, es decir, el autor del delito, es estrictamente un hombre, el que le causa la muerte a la mujer. Pero además existe violencia en manifestaciones físicas que constituyen, esto es algo también bien importante porque la manifestación física no necesariamente tiene que dejar un golpe visible o tiene que dejar una fractura o tiene que dejar el ojo morado, porque la violencia física puede abarcar desde empujones, aruños, mordidas, jalones de pelo, cualquier conducta que vaya dirigida a causar un dolor o un sufrimiento a una mujer. Además de eso, pues una violencia que es muy frecuente es la violencia psicológica. La violencia psicológica constituye acciones que van a buscar demeritar la autoestima de una mujer.
que van a buscar que la mujer vaya perdiendo ese valor que tiene como ser humano, como persona y sobre todo como mujer. Son acciones en donde, por ejemplo, a la mujer se le trata con palabras soeces, se le dice que es inútil, se le dice que es estúpida, se le dice que no sirve para nada. Y obviamente, bajo ese clima emocional y constante, la mujer puede perder su identidad, puede perder su deseo de vivir, puede caer en cuadros depresivos. Y esto es lo que conocemos como la violencia en su manifestación psicológica. De tal cuenta que no es necesario que exista un golpe para que el delito de violencia quede configurado. Además de eso, existe la violencia sexual, que tiene una serie de formas en que se manifiesta. Desde la prohibición a utilizar métodos anticonceptivos, que eso es muy frecuente en nuestro medio, porque el hombre quiere decidir la cantidad de hijos que va a tener, y sexualmente las mujeres pareciera que no tenemos el derecho de opinar ni cómo, ni cuándo, ni dónde, sino que prácticamente son conductas que por la misma forma hemos sido educadas, pareciera que le corresponde exclusivamente una decisión del hombre, y nosotras pues si opinamos o nos atrevemos a opinar, pues ya se nos tacha de determinada forma, hasta conductas más agresivas como los abusos sexuales o los frotamientos con fines sexuales hacia las víctimas en contra de su voluntad. Además de eso, se ha incluido dentro de las formas de violencia, la violencia económica, conocida en algunos casos como violencia patrimonial, aquellos casos en donde la mujer no puede hacer uso ni disfrutar de lo que por derecho le corresponde, de su casa, de su salario, o no se le permite trabajar, o se retienen sus documentos para que ella no pueda, o sus títulos, por ejemplo, para que ella no pueda desarrollar la actividad que le corresponde, o hay un control estricto de los gastos que ella realiza sin que pueda ella disponer de las cosas que por derecho puede hacer, ¿verdad? En eso consisten las formas o manifestaciones de la violencia. Muchas gracias, abogada. En este caso, también no sé si hay, recientemente hay algún número en Guatemala al que las personas se han podido abocar durante, más que todo, porque sabemos que la violencia viene de toda la vida. Históricamente, los libros nos enseñan que siempre ha habido violencia. El machismo está fomentado o está enquistado, digo yo, en las malas sociedades en las que hemos nacido. Y es muy difícil, pero no imposible, quitar esa etiqueta e ir educando paso a paso a nuestros hijos, a los que han nacido probablemente, en mi caso fuera ya del hogar, de una madre, por decir, dentro de una familia más unida, que en el fondo hay más sesgo para decir no hagas eso, esto es malo, esto no, esto aquí, o la niña lava, el niño no, etcétera. Entonces, ya nosotros nos vamos dando cuenta que todo es para todos. El niño también recoge, la niña recoge, el niño puede levantar su plato, la niña también, y etcétera, tantas cosas que ahora nosotros en esta sociedad nos va permitiendo abrir los ojos, nos vamos dando cuenta que los mismos programas de televisión van educando para que el niño sea igual que la niña, y eso es maravilloso. Pero ahora bien, dentro del país de Guatemala, ¿usted conoce si hay algún número en el cual la gente se está abocando a llamar o se ha estado abocando a llamar antes de la pandemia? Y si conoce algunas estadísticas, y si es que durante la pandemia ha habido algún incremento, ¿se conoce de algún dato que haya sido compartido a través de los medios de comunicación de Guatemala? Claro. Primero, lo que usted manifestaba es importantísimo, quebrantar esos estereotipos y esos patrones culturales y patriarcales que existen. Esa palabra no mucho le gusta a los hombres que le digamos, pero es cierto, ¿verdad? Desde pequeñitos a nosotros nos compran las muñecas y a los niños les compran el carrito. Y entonces se van creando una serie de estereotipos. Cuando a nosotras, por ejemplo, no nos enseñan a cambiar la llanta, nos aprendemos a manejar, pero nos enseñan a cambiar la llanta del carro. Y todo ese tipo de patrones culturales que se van creando es lo que va haciendo la diferenciación a la hora de educar niños y niñas. Sin embargo, está comprobado que los seres humanos tenemos exactamente
las mismas capacidades, hasta cargar el garrafón del agua pura, porque dicen Claro. todo el feminismo se acaba hasta cuando aparece el garrafón del agua pura. Ajá. Pero no es cierto, nosotros y nosotras tenemos las mismas capacidades y en ese mundo en el que nosotros o en el que nosotras queremos educar a nuestros hijos. Yo soy mamá de 2 niñas y entonces yo espero que el mundo que a ellas les toque vivir pues sea más igualitario que el que a mí me ha tocado construir o ir construyendo y ir viviendo, ¿verdad? Yo creo que la finalidad de todos los seres humanos es eso, es dejar un mejor mundo para los que vienen detrás de nosotros. Efectivamente, en Guatemala existe una gran cantidad de números a donde se puede abocar, desde el 110, 120 de la policía, pero el Ministerio Público habilitó el teléfono 1572, que es exclusivamente para llamadas de violencia contra la mujer. Y entonces, esto es algo importante porque la llamada se puede hacer para que se atienda esa denuncia. La policía también tiene la obligación de acudir. En el Instituto de la Defensa Pública Penal hay una unidad que también presta asesoría a la víctima, y también el 1571 también es un número a donde se puede llamar para poder pedir. Además que hay varias asociaciones de mujeres y otras instituciones que pueden brindar el acompañamiento, ¿verdad?, a las mujeres que tengan necesidad de utilizar los servicios de justicia. Algo bien importante que debemos entender es que afortunadamente ya no estamos solas. Se han dado grandes avances, aunque nos falta mucho, esto todavía no termina y nos falta mucho camino por recorrer. Por lo menos hemos ido avanzando poco a poco en la prestación del servicio. Guatemala cuenta con fiscalías especializadas para atender estos casos, fiscalías de la mujer le han denominado, y atienden principalmente pues casos de violencia contra la mujer y casos de violencia sexual. Existe también dentro del organismo judicial pues los órganos especializados. De hecho, yo trabajo en uno, ¿verdad? Tribunal de femicidios, otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, y también los tribunales de trata de personas, ¿verdad?, que es otra de los problemas que afectan a muchas mujeres. En la estadística, mundialmente se conoce que 1 de cada 3 mujeres, por lo menos, en todo lo que tiene de vida, llega a padecer alguna de las formas de violencia contra la mujer. Y eso no es de Guatemala, es mundial, es la estadística de las Naciones Unidas. Lo preocupante es que en tiempos de pandemia estas cifras se han duplicado y hasta triplicado, precisamente por los factores que hablábamos, ¿verdad? El confinamiento obligatorio con el agresor. A veces que no nos engañe la estadística, porque los primeros días del confinamiento no hubo denuncias. Y al contrario, lejos de que aumentaran las denuncias, bajaron. ¿Qué pasó? Se empezaron a hacer análisis y a hacer investigaciones de qué estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo era que las mujeres no podían denunciar porque estaban confinadas con su agresor. Porque muchas mujeres aprovechan cuando el agresor sale a trabajar para ir a hacer la denuncia. Pero ahora que estaban obligadas o que estamos obligadas a vivir y a compartir dentro del mismo círculo, pues se le dificulta muchísimo a ellas realizar esta clase de denuncia. Entonces es bien preocupante, ¿verdad? Porque lo que nos espera después de la pandemia también debe ser objeto de análisis. ¿Qué es lo que ha recomendado la ONU para estos tiempos? En primer lugar, que los órganos que prestan ayudas a las víctimas, policía, Ministerio Público y juzgados que brindan esas medidas de protección, pues no dejen de trabajar, ¿verdad? Que estén atentos de prestarle a la víctima esa clase de ayuda que necesita. Que las órdenes de confinamiento tengan excepciones, y el pedir auxilio es una de esas excepciones. Yo, mujer, puedo estar en un estado en donde hay toque de queda, pero si alguien me está violentando, yo tengo el derecho de salir y pedir auxilio. Y algo bien importante es que se recomienda que todos los estados tengan sistemas de denuncia remota. Es decir, que si yo no puedo salir a denunciar, lo puedo hacer por teléfono, por botones de pánico, por alguna clase de aplicación si tengo acceso a internet, que lo pueda hacer otra persona y no necesariamente yo como interesada, ¿verdad?
O que si yo me logro escapar, no me digan, mire, regrese porque tiene que traer su documento de identificación. Pero si yo solo salí corriendo, si me No le quedó los tiempo. zapatos y huí, ¿verdad? No me dio tiempo de llevar el documento. Entonces, todas esas sensibilizaciones se tienen que tener precisamente por la urgencia y la emergencia que estamos pasando. Muy bien. Licenciada, después de lo que está pasando en este tiempo, ¿verdad? De todas las situaciones que vemos que pueden ser circunstancias por las cuales en los primeros momentos no se pudo hacer estas denuncias por el confinamiento que existía. Pero aparte de eso, ¿cuáles son otras razones que usted considera importantes mencionar del por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué les cuesta tomar ese paso y esa decisión? Muy bien. Primero, porque nosotros nos encontramos ante una forma de criminalidad distinta a la criminalidad común. Usted cuando va por la calle y le roban el bolso, se lo roba un perfecto desconocido, alguien a quien usted no le tiene cariño. Entonces, si lo logran capturar, usted se siente feliz que capturaron a quien le robó el bolso. Pero aquí no. Aquí usted tiene un vínculo directo con su agresor. Es un esposo que usted escogió para el resto de su vida, como nos enseña. Es un papá que la educó, que es el que le dio vida, ¿verdad? Es un hermano tal vez con el que usted vivió o creció toda su vida, o puede ser hasta un hijo o aquella persona que usted llevó en su vientre. Uno de los factores difíciles por los cuales las mujeres no toman la decisión de denunciar es precisamente el vínculo afectivo que les une con su agresor. Y eso es lo que debemos entender dentro del círculo de violencia. Por eso es más fácil disculparlo, porque hay un cariño, hay un amor hacia esa persona que nos está agrediendo. Otra cosa importante es que en nuestras sociedades es muy frecuente que las mujeres tengan alguna clase de dependencia económica del varón, que no tengan una independencia económica. Entonces el miedo a que si yo denuncio y esta persona se va a ir presa, pues mi núcleo familiar completo va a resentir, ¿verdad?, económicamente esa clase de sustento. Y hay otra serie de efectos, ¿verdad? Los efectos sociológicos que conlleva un hogar desintegrado. Hay efectos psicológicos, como los síndromes de los que hablábamos, ¿verdad? Yo me acomodo, yo creo que no hay otra forma de vivir en el matrimonio, que así es lo normal y mejor me acomodo y pues hasta mejor guardo silencio. Generalmente las víctimas de esta clase de hechos delictivos poco a poco van siendo aisladas de su núcleo de confianza. Ya no tienen la misma relación con sus amigas, ya no tienen la misma relación con su familia y entonces se van quedando solas a merced del agresor. Esto por ello es importantísimo que nosotros nos sensibilicemos en ese sentido, porque muchas veces uno dice, ay, es que está tan necia, yo ya le dije y no sale de ese círculo, mejor evito, mejor ya no sigo una relación de amistad con ella porque me molesto yo más, pero tal vez es la persona que más apoyo necesita, ¿verdad? Y es importante que sepa esta persona que no está sola y que está ahí siempre su núcleo de apoyo para respaldar. Estas son algunas de las razones, ¿verdad? Ok. Y es bueno mencionar también que en algún momento es importante que nosotros, las personas que estamos alrededor, podamos ser ese apoyo en su momento correcto, ¿verdad? No abandonarlas a pesar de que sí posiblemente como amistades nos cansemos de repetirles de que están en una situación de riesgo y que deben de tal vez en determinado momento salir de esas relaciones. Es importantísimo. Pero también otra cosa que me llama mucho la atención que usted comentaba era que nosotros venimos aprendiendo este patrón y muchas veces el patrón de educar más a los hombres viene directamente de nosotros las mujeres, porque somos nosotros quienes educamos a nuestros hijos. Correcto. Y de ese entendimiento y de esa educación que nosotros traemos, que se le sirve al hombre, que se le quita el plato de la mesa después de que termina de comer, que nosotros somos las que cocinamos, que nosotros somos las que limpiamos, que nosotros somos las que tenemos la obligación de hacer todas las quehaceres de la casa, somos nosotras mismas las que les enseñamos eso a nuestros hijos y de alguna manera ser culpables de que nosotros tratamos así a nuestros esposos y ellos se acomodan y se vuelve un patrón de vida para nuestros esposos y por supuesto para nuestros hijos. Y lo que estamos haciendo es replicar
una conducta que tarde o temprano va a ser lesiva para nuestras mujeres. Así que es muy triste, incluso en las iglesias, cómo estamos nosotros escuchando, ¿verdad? Lo que se nos enseña, que nosotros tenemos que ser sujetas, que tenemos que ser sumisas, y todo ese tipo de cosas no se explica hasta dónde y hasta qué punto. Entonces sí es importante que nosotros como mujeres entendamos cuáles son los límites de ese servicio, de esa sumisión, de esa sujeción, y sobre todo podamos nosotros educar una generación diferente, ¿verdad? Una generación que pueda vernos a nosotras mismas con respeto, que podamos nosotros enseñarles a nuestros hijos que la obligación de toda la casa no solamente es de la mujer, sino que estamos conviviendo todos en un hogar y que todos estamos llamados a ayudarnos, y que no solamente se puedan encasillar ciertas tareas o ciertas situaciones dentro del hogar y fuera del hogar solamente en responsabilidad directamente a una mujer. Perfecto, eso es lo más importante. Primero, el cambio de patrones culturales, de estereotipos, ¿verdad? Hay formas en que se manifiesta los sexismos o la discriminación contra la mujer, y muchas de esas formas, por ejemplo, una de esas formas es el familismo. La mujer nació para tener una familia, para cuidarla, y si sale de ese patrón cultural, pues entonces ya la mujer es extraña. Hoy no es muy extraño que existan mujeres que no quieran tener familia, que quieran desarrollarse profesionalmente, que quieran viajar por el mundo, que quieran, es decir, ya no estamos ante la mujer tradicional que llega a cierta edad y es obligatorio que se case, que tenga hijos, que forme un hogar, ¿verdad? Esos patrones han ido desapareciendo, y pues es lo que nos está tocando vivir y lo que nos toca entender, ¿verdad? Hombres y mujeres debemos ser creados en igualdad, y por eso es que es también bien claro dejar sentado que no se trata de que nosotras ahora somos superiores a los hombres. Lo único que nosotras necesitamos es que se reconozca que estamos en igualdad de condiciones para asumir los mismos retos que ellos, y de hecho los hemos asumido, ¿verdad? Hay muchas mujeres en política, en carreras que antes ni se pensaba, por ejemplo, la carrera militar, nunca se pensaba para una mujer, hasta hay una película de eso, de todo lo que cuesta que ingrese una mujer en el ejército. Es porque son patrones culturales, ¿verdad? Pero humanamente todos estamos capacitados para desarrollar las mismas actividades. Un hombre no va a cambiar de preferencia sexual porque haga el oficio doméstico del hogar, porque lave los trastos, porque ayude a atender la cama, porque cocine, ni nosotras tampoco lo vamos a hacer porque salgamos a la casa a trabajar y colaborar en el sustento del hogar. Me encantó. Qué buena explicación, sí, que no, sí. No como, se le va a quitar ni 2 rayitas a su hombría porque lave trastos o porque ayude. No, no, ni siquiera que ayude, es que nosotros tenemos que quitarnos esa palabra, no es que ayuden, es que debe ellos son ayudar. parte Sí, dentro de este círculo y deben de colaborar porque viven y comparten todo lo que se está haciendo, ¿no? Incluso si nosotros salimos a trabajar, también merecemos que nos reciban con comida, que nos sirvan también, ¿verdad? En claro. determinado momento. Pero eso debe cambiar primero en las mujeres porque somos las que estamos creando generaciones diferentes. Y lo estamos haciendo bien porque ahora vemos este cambio en esta generación que, como usted muy bien dice, doctora, es una generación diferente y lo vemos con mucho orgullo, lo veo con mis hijos y eso me hace sentir satisfecha de una generación que está cambiando y que está pensando de una manera diferente. Yo me siento feliz porque muchas de las cosas que ha dicho la doctora, para mí, llevar un hogar en igualdad, yo creo que es maravilloso. Mi esposo es un chef, a Dios gracias, Dios me lo dejó amante de la cocina y de la comida de todo el mundo, entonces de Cocina muy pronto, rico. yo no tengo problema y de pronto él dice, hoy la cocina es mía, deja, siéntate, descansa, hoy yo cocino, hoy te hago tu desayuno, yo lavo platos, voy al supermercado. Entonces al final yo veo reflejado que verdaderamente los patrones sí pueden cambiar y no le resta hombría eso. Entonces, mi hijo varón ve que su papá está en la cocina, a la par de él está ahí mi hijo pequeño de 2 años. Entonces, eso significa de que él está viendo que papá también se puede acercar a la cocina, que papá le puede cocinar, le va a dar de comer incluso, le va a lavar su plato, obviamente mientras él no lo puede hacer, pero después igual le puede enseñar. Entonces,
eso es lindo ver lo que los hogares van rompiendo esquemas pues, en momentos que de verdad nuestro planeta lo necesita, para ir esas estadísticas borrando, que esos márgenes vayan al alza y pues obviamente hayan hogares igualitarios, porque sabemos, como dice la licenciada Leiva, ella está al frente de uno de los bufetes más representados aquí en la costa este de los Estados Unidos, siendo una mujer profesional, y eso obviamente la pone en un rango de muy alto nivel. Entonces eso significa que la mujer sí puede, sí podemos en todo momento. Quiero leer algunos de los comentarios, porque esta pregunta que hace uno de nuestros seguidores dice, Néstor, ¿cómo dice detectar antes que aparezca o cuáles serían las señales? Me imagino yo que se refiere a la violencia. ¿Qué le podemos decir al señor Néstor Argueta que nos está preguntando, estimada doctora? Yo quiero decirles que la violencia empieza desde bromas hirientes, desde chistes sexistas, desde que nosotros estamos de repente en la calle y no podemos sentirnos seguras de pasar frente a una construcción, por ejemplo, porque nos da pena que se nos vaya a faltar el respeto. Todo eso es parte de que debe encender las alarmas. Hay dentro de la teoría de género algo que se denomina los micromachismos. Los micromachismos son conductas casi imperceptibles que atravesamos, que realizan los hombres para mantener su dominio dentro de la conducta en esa relación que existe entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay hombres que le dicen a su pareja que les llame a cada media hora, porque les preocupa mucho que no les vaya a pasar nada. Pues es muy bonito sentirse querido y es muy romántico y lo que ustedes quieran, pero hay que encender la alarma de la precaución y ver si esa no es una forma en la cual lo que está haciendo es queriéndome controlar, ¿verdad? Controlándome de qué es la actividad que yo estoy haciendo. Hay distintos tipos de micromachismos y solo de eso acabamos de terminar una cátedra como de 3 horas de micromachismos, porque hay una serie de conductas que pueden realizar los hombres. Hay micromachismos de crisis, hay micromachismos encubiertos, es decir, hay una serie de conductas desde la utilización del espacio físico. Cuando yo soy el único que decido como hombre qué se mira en la televisión, qué actividades realizamos sin tomar en cuenta la opinión de mi pareja. Cuando yo decido que el sábado sábado es visita familiar masculina y ahí nos vamos a ir a estar todo el fin de semana y mi esposa o mi esposo o mi pareja pues ni siquiera ha opinado, no se oye su opinión, no se le toma en cuenta para las decisiones importantes. Esto nos debe de dar a nosotros algún indicio de que esta relación no está siendo tan sana como debería de ser una relación de pareja, porque estos micromachismos pues hablan precisamente de las relaciones de pareja, pero en realidad la violencia contra la mujer puede darse en distintos ámbitos. Puede ser, la relación se puede dar en el ámbito privado, que va dirigido pues a la pareja, al novio, al esposo o al conviviente, pero también se da en el ámbito público. Y en el ámbito público abarca a los compañeros de trabajo, a los jefes, a los líderes religiosos, ¿verdad? O aquellas personas con quien tengamos alguna clase de relación dentro de nuestro entorno social. Entonces encontramos nosotros que hay que estar pendientes porque de repente en la oficina hay bromas y chistes machistas y pues uno se ríe para no parecer la extraña dentro de la oficina. Y a mí me hace sentir incómodo ese chiste, pues lo debo de decir, lo debo de manifestar, porque pues es parte de mi dignidad humana que se respete, que yo me sienta bien. Y es básicamente lo más importante para que venzamos esto, tiene que ser la educación y el cambio de patrones culturales. Si nosotros no nos educamos, si no vamos cambiando estereotipos, es por gusto que existan las mejores leyes, las mejores instituciones, porque prácticamente no vamos a evolucionar. Y con respecto a eso, licenciada, me llama mucho la atención porque hay muchas personas que vienen a este país, Estados Unidos, quejándose de que
fueron víctimas de violencia doméstica. Pero me llama también la atención y es bueno que nosotros lo expliquemos acá. A su manera de ver, usted es una doctora, usted es una juez que se dedica directamente a impartir justicia con respecto a este tipo de situaciones. ¿Cree usted que Guatemala tiene dentro de su legislación una legislación completa que pueda realmente proteger a la mujer víctima de este tipo de circunstancias, ¿verdad? Y muy buena, la verdad es que estoy muy agradecida con usted porque este programa no solamente va a educar, no solamente a mujeres, pero también a hombres que puedan tener ese tipo de tendencia a hacer cosas tan pequeñas que nosotros podemos ver hasta normal. Una relación sana, como nosotros la podemos ver, es una relación en donde las dos personas opinan y donde Así es. ambos pensamientos y ambas decisiones tienen un peso, un valor, porque el machismo llega a un extremo en donde le puede decir un hombre a una mujer, mira, tú no me escuchas. Y no es que estemos sordas, es que sí escuchamos, pero también tenemos decisión, también pensamos y sentimos de maneras diferentes. El hecho que un hombre piense que solamente se puede hacer lo que él opine, eso es machismo. El hecho que un hombre le diga a uno qué puede ver, qué puede leer y hasta la manera en la que uno debe de pensar o le debe de hablar a ellos, eso es O machismo. vestirse, o O vestirse, ¿verdad? vestirse, bueno, eso ya también, o vestirse, o a quienes ustedes pueden tener en sus páginas de Facebook, de Instagram, todas esas cosas no se dan cuenta a veces las mujeres que están en una relación de violencia sexual Y en o de el Y otro, violencia psicológica, ¿verdad? me Porque si le gustaría dicen a decir uno, algo. Esto es importante porque con la violencia de género no solo perdemos las mujeres, los hombres pierden la oportunidad de que se vea también el lado sensible de ellos porque al estereotiparlos como machos, ellos jamás pueden externar sus sentimientos sin que se les tache de alguna claro, forma despectiva. Entonces, cuando nosotros buscamos esa igualdad, debemos entender que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas sensibilidades y podemos manifestar nuestros acuerdos y desacuerdos de una forma parecida. Por eso es que es importante que venzamos la violencia de género, porque la otra parte importante que puede ganar o que puede perder mucho al desaparecer o al continuarse la violencia es precisamente el hombre, ¿verdad? Porque ellos son nuestros compañeros de vida, ellos son nuestros esposos, nuestros papás, nuestros hijos, y no creo que exista en el mundo un papá que quiera ver a una hija pues sufriendo violencia contra la mujer o violencia de género. No creo que exista, ¿verdad? Entonces, si no quiere construir un mundo así para sus hijas, pues debe de empezar por cambiar sus propias actitudes. y qué aquí hay una excelente pregunta. comentario ese, ¿verdad? El hecho de que también se pierde de parte de ellos, porque ellos pueden o deben de dejar de demostrar emociones y sentimientos propios de un ser humano. Así que creo que es tiempo de que también ellos lo piensen, que lo agreguen, ¿verdad? A un cambio de cultura que en ese tiempo es necesaria. Pero la pregunta también era dirigida a saber si realmente Guatemala está equipada con toda la legislación necesaria para poder proteger, para poder prevenir, pero también para dar un seguimiento a las víctimas de este tipo de violencias de Claro género. que sí. En 1996 Guatemala aprueba la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. En ese momento, pues las medidas que se podían aplicar iban dirigidas precisamente a proteger, son medidas que van dirigidas a proteger la integridad de una víctima de violencia intrafamiliar. Hay medidas desde retirar al agresor del hogar hasta medidas en donde se le prohíbe el acceso al domicilio, en donde se le pueden retirar armas de fuego, en donde se le puede fijar una pensión sin mayor trámite como una forma preventiva para proteger siempre a la víctima. Pero esta ley no tenía ninguna consecuencia jurídica penal, sino que era una ley dirigida precisamente a la protección de cualquiera del núcleo familiar que estuviera siendo violentado. Y es hasta en el año 2008 que se aprueba la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer,
y unos meses después, en el año 2009, se aprueba la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Estos tres instrumentos, además de los instrumentos internacionales, de los cuales Guatemala es parte, nos da a nosotros como juristas, pues un catálogo de leyes suficientes y necesarias para proteger jurídicamente a la mujer. Ahora, el problema que existe es que la protección no solo puede ser jurídica o no solo debe ser jurídica. Un punto bien importante que los estados deben de cuidar es precisamente la protección, la prevención. Cuando hablamos de prevención es que en el ideal, en el mundo ideal, estos casos no deberían de llegar a suceder, que debería de ser suficiente con prevenir el hecho para que las mujeres no sufran esta clase de ataques. Creo que lo más importante en donde los estados deben de invertir es en políticas y campañas de prevención. Deben de convertirse en políticas públicas. Leyes tenemos, instituciones también tenemos, como Ministerio Público, como les expliqué, policía, ya todos sensibilizados, se ha invertido en sensibilizarnos y en educarnos y en enseñarnos cómo proteger. El problema debe de ser, que debemos salvar desde actitudinal, ¿verdad? Para implementar las cosas y los planes de gobierno y absolutamente todas las leyes, se necesita actitud de los principales actores, ¿verdad? Y uno de los principales actores obviamente va a ser la persona que está siendo afectada por esa clase de violencia. Que tenga la confianza en el sistema, que tenga la valentía de acudir y de saber que no está sola y que está ahí todo un Estado para protegerle y brindarle las medidas adecuadas. Hay otra cosa importante en donde los estados deben de invertir, que son en los lugares para violencia extrema, en los lugares de albergue y protección, porque muchas víctimas, el ideal es retirar al agresor del lugar para que la víctima, pues su núcleo familiar quede haciendo uso y disfrutando de lo que le corresponde, pero algunas veces eso no es posible. Entonces hay que retirar al núcleo familiar del lugar y entonces deben de existir esos lugares de albergue adecuados y necesarios para abrigar no solo a una mujer, sino a su núcleo familiar, porque eso es otra cosa, la mujer no huye sola generalmente, sino que jala con sus hijos y va jalando con su núcleo familiar, y si dentro del núcleo familiar hay otros parientes de más edad como los progenitores, pues entonces deben de existir lugares que respondan a esa clase de abrigo. En concreto, creo que Guatemala sí tiene un catálogo de leyes suficientes para brindar protección a la víctima. Muy bien, hay una pregunta aquí, licenciada, rapidito, si me ayuda a darle respuesta. Pregunta Oscar, ¿existe abuso de la mujer al hombre también, licenciada? Pregunta él. ¿Qué le podemos responder? Hemos estado oyendo que casi es equitativo entre que el hombre hace y que la mujer hace también, pero ¿qué le podemos responder de manera profesional? Por supuesto que hay casos registrados en mucho menor medida. Eso sí hay que dejarlo bien claro, porque sí existen hombres que son abusados por mujeres. Sí existen hombres víctimas de violencia también, pero los casos son muchos menores. Y en los casos de los hombres, por el mismo factor machista, por eso es que les decía que cuando vencemos el machismo ganamos todos. Porque claro, el mismo factor machista les impide muchas veces, por razones de orgullo, ir a solicitar el auxilio jurídico o el auxilio de policía. ¿Qué van a decir? Que a mí como hombre me golpee claro, mi esposa. Yo mido 1,80 y mi esposa 1,50 y me está pegando. Entonces son estereotipos que también deben de salir de la mente de los ciudadanos, porque también las estadísticas sí son muy alarmantes en relación de hombres y mujeres y muy ¿cómo les explico? Muy diferentes. Por un hombre, por 100 mujeres atacadas, pues existirán 2 o 3 hombres. No es tan frecuente el ataque de mujeres para con hombres, pero sí existe. Y con la agravante que los hombres les da pena denunciar, ¿verdad? Ahora bien, otro punto rapidito, si me permite, licenciada Leiva, ¿qué tan cierto es que la parte de las comunidades indígenas a nivel del mundo, porque no solo las tiene Guatemala, sino que igual nuestro país tiene 2 o 3 municipios que hay bastante comunidad indígena,
pero qué tan cierto es que dentro de estas mismas comunidades existen mayores vulnerabilidad en el caso de la violencia de género, en la violencia de intrafamiliar, por lo que usted decía, a veces no es el esposo, sino que es un hermano, es un primo, es un tío, el que está maltratando a esta persona. ¿Qué tanto se conoce sobre eso y qué se está haciendo en la parte de Guatemala, por ejemplo? Bien, déjeme contarle que esto no es cierto. De hecho, en muchas comunidades indígenas se tiene como sanción, que es una de las sanciones más drásticas, la expulsión de la comunidad de la persona que violente a otra persona. O sea, de un hombre para con una mujer puede ser mandado a expulsar de la comunidad. Muchas veces creemos que el ser mujer indígena pues conlleva a ser víctima de violencia contra la mujer, y eso no es cierto. La violencia contra la mujer existe en todos los ámbitos, todas las culturas, y lamentablemente pues es la condición de mujer la que la hace vulnerable. Hay otras condiciones que agregan a esa vulnerabilidad. La edad, por ejemplo, ¿verdad? Niñas son más vulnerables que mujeres de cierta edad. Las migrantes, ustedes que platican mucho de esos temas, la mujer migrante corre más riesgos que una mujer en su país, no solo a ser captada para ser explotada de muchas formas, ¿verdad? Porque una mujer puede ser víctima de muchas formas de explotación, no solo la sexual, sino también la laboral, puede ser explotada de muchas maneras. Y entonces, pues son factores que se reconocen como personas que vulnerables, y en donde van a sufrir alguna clase de ataque a su integridad en su condición de mujer. Sin embargo, respondiendo en concreto, hay ataques dentro de la mujer indígena por parte de sus parejas, por parte de su círculo familiar, pero también lo hay dentro de la comunidad ladina o dentro de la comunidad xinca o dentro de todo el resto de comunidades. Es decir, no es propio de una comunidad. Excelente. Licenciada, para cerrar el tema, que ya casi que se nos terminó el tiempo, yo quisiera que usted explicara un poquito más para todas las personas que están escuchándonos, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también en Guatemala, sobre primero saber su opinión. Si usted cree que en determinado momento esta ley se ha utilizado de una mala manera de parte de las mujeres. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de una denuncia de este tipo? Entendiendo también e informando que no solamente Guatemala tiene este tipo de protección hacia la mujer, Estados Unidos también tiene un sistema bastante fuerte en su legislación, y cuando una persona siente que está sufriendo cualquiera de los tipos de violencia que aquí amablemente la doctora nos explicó, aquí en Estados Unidos también pueden llamar al 911 y hacer esta denuncia de este tipo de violencia que ustedes estén viviendo, sin importar su condición de migrante, de personas que no tengan un estatus legal en este país, e incluso hay algunas personas que, dependiendo del tipo de violencia que se haya vivido, pueden optar a tener un tipo de protección dentro de su estatus legal migratorio. Entonces es importante que entiendan que no necesariamente tienen que tener un estatus legal en este país para poder encontrar y buscar este tipo de protección. Así que esta noche pues le damos las gracias a la licenciada porque nos explicó cómo es que nace, cómo es que se está llevando este tipo de violencia, cuáles son los diferentes tipos de violencia, porque a veces pensamos que violencia solamente son golpes o violencia o femicidio solo va a hacer que nos maten, pero hoy entendimos que hay micromachismo que se está dando, y que también posiblemente hoy pudimos darnos cuenta que somos víctimas en determinado momento de este tipo de conductas, pero entendamos también cuáles son las consecuencias legales de este tipo de denuncias. Claro, lamentablemente, como en todos casos, nunca falta quien quiera malutilizar, ¿verdad?, alguna parte de la ley, o quien quiera utilizar en beneficio propio y en perjuicio de otro, pues, ciertos pasajes, y no se pueden descartar. Sí se han detectado, ¿verdad?, personas que inventan alguna clase
de denuncia en contra de su pareja, que es lo más frecuente, o en contra de algún patrón, patrono, ¿verdad? En una relación laboral. Eh, lo que debemos entender es que hay delitos, hay más de uno, para simulación del delito, para entorpecer la acción penal, para hacer una denuncia falsa. Hay una serie de delitos en que la persona que lo mal utiliza puede incurrir. Pero hay algo bien importante que debemos de ser conscientes todas las mujeres. Por cada denuncia falsa que yo hago, probablemente estoy dejando en indefensión a una mujer que sí está sufriendo esa violencia y que probablemente a ella después no le vayan a creer porque yo mentí por un acto de mera mentira, de ganas de molestar a otra persona. Y pues además de que voy a enfrentar la acción penal, estoy dejando desprotegida a otra mujer en donde el sistema puede dejar de creerle cuando su violencia sí es cierta. Es muy poca la cantidad de mujeres que han mal utilizado la ley, pero sí existen algunas mujeres que la han utilizado en beneficio propio, ¿verdad? Y pues lamentablemente si esta clase de conductas se realizan por parte de las mujeres, no por eso debemos de perder la importancia y entender que hay mujeres que sí sufren, no actos mínimos, sino actos severos y graves, en donde su vida está en peligro y en donde por una que denunció falsamente, pues el Estado deba dejar de investigar cualquier indicio que exista en donde pueda estar en peligro la integridad de una mujer. Bueno, nos vamos despidiendo, pero antes de despedirnos, vamos a leer algunos mensajes muy hermosos que le han dejado a nuestra estimada doctora. Dice Noemí Cardona: el tema que se llevó a desarrollar se está llevando a cabo dentro y fuera de los hogares, y más por lo que está viviendo actualmente, por la crisis económica, por la pandemia que existe a nivel mundial. Dice: felicidades, doctora Carol. Mis respetos a su persona, que Dios le siga dando sabiduría. También le dice Reina Reynoso: los diferentes enfoques tratados sobre el tema son importantes. Felicidades a las expositoras. Y también dice Florecita Mogollón: felicidades a la doctora Carol Desiré. Y hay muchísimos otros mensajes que le han dejado a nuestra estimada invitada de hoy, nuestra querida doctora, que está desde Guatemala conectada. Así es que Marcela dice: excelente aporte, felicitaciones, y en especial a la doctora Carol Desiré, excelente. Y muchísimos otros, gracias de todo corazón por haber hecho espacio en sus agendas. Hay alrededor de 160 personas conectadas ahorita, y eso nos satisface muchísimo, porque sabemos que no solo estamos a nivel de los Estados Unidos, sino que también nuestros hermanos en Guatemala y en otros países del mundo tomaron de su tiempo para poder aprender, para poder entender muchísimas cosas, esos conceptos que probablemente solo estaban en los libros o en las redes sociales. Ahora la doctora se tomó a bien explicárnoslo. Así es que, estimada licenciada Leiva, sus palabras para la doctora, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Como se lo dije al principio, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos dio, por esta explicación tan sencilla, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros podamos llegar a nuestras comunidades, a la comunidad migrante, a las mujeres migrantes en Estados Unidos, para que podamos ilustrar el tipo de violencia que se puede estar viviendo, pero también cuáles son todas las herramientas que nosotros podemos tener para podernos defender, para poder parar la violencia. Creo que este es un tema que daría para estar hablando por lo menos unos 3 programas más, porque es un tema bastante amplio, pero creo que tratamos de cumplir hoy con lo más claro, con los temas más medulares, y le agradecemos mucho este tiempo que usted nos dio. A toda la comunidad migrante en Estados Unidos, queremos decirle que abogados guatemaltecos estamos aquí para ayudarles, para escucharles. Sabemos que este tema se trajo aquí esta noche porque hay muchas personas que tienen interés en conocer este específico tema de violencia de género. Cuando hablamos y escuchamos algunas palabras, pues tal vez no estamos nosotros relacionadas con este tipo de palabras, pero esta noche la licenciada nos dio un tema bastante amplio, nos explicó de la mejor manera todo lo que nosotros estábamos interesados en conocer,
y esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Rosy, gracias por este espacio y a la comunidad que nos escuchó. Gracias, por favor. Si ustedes quieren conocer más de quiénes somos, pueden darle like a nuestra página de Abogados Guatemaltecos Asociados. Esa es nuestra página oficial en donde ustedes van a poder tener conocimiento de muchos otros temas de su interés y donde también va a estar este programa para futuras visitas. Muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Doctora, sus palabras de despedida por hoy. No, primero a ustedes, Rosy, Evelyn, mil gracias por la invitación. Para mí es un honor haber compartido con dos mujeres tan ejemplares, tan hermosas por dentro y por fuera. Mil gracias por esta invitación. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron pendientes de nuestra participación. Un saludo para nuestras hermanas y hermanos que se encuentran en el extranjero. Sabemos que vivir lejos de su país pues es difícil, pero nos sentimos orgullosos, son una parte importante de la economía y del bienestar de este país, y sabemos que si Dios los tiene allá, siempre va a procurar también su bienestar. Es un tema muy interesante, muy apasionante, con mucho para hablar. No hablamos sobre las formas en que por medio de las redes, por ejemplo, nuestra juventud o nuestra niñez podría la segunda parte. ser capturada, pero en una segunda y tercera parte, si me vuelven a invitar, Claro. seguro tocaremos el tema. Mil gracias a todos por sus mensajes, estoy para servirles, y a todas las mujeres solo quiero decirles que tengan la confianza que quienes estamos trabajando en los órganos de justicia, en el Ministerio Público y en la policía, a pesar de cualquier inconveniente o cualquier obstáculo que pueda existir, estamos para servirles. Tengan la confianza de acudir a nosotros, a nosotras. Estamos ahí para brindarles la mayor protección que dentro de nuestras facultades podamos realizar. Un abrazo, que Dios les bendiga y que esta pandemia pues fortalezca mucho sus lazos familiares de hermandad y su cercanía con Dios. Bueno, ya lo dijo nuestra estimada doctora Carol Desiree Vázquez desde Guatemala, y también nuestra querida licenciada Evelyn Leiva. Recuerde, como dijo la licenciada Leiva, la fanpage usted la encuentra en Facebook como Abogados Guatemaltecos Asociados, pero también puede visitar en el www.abogadosguatemaltecos.com, el sitio web en donde usted encuentra toda la información. Pero si lo prefiere y necesita una cita, llame al 240-764-5395. Nos vamos agradeciendo su tiempo, su participación y, por supuesto, si Dios lo permite, la próxima semana con más temas, más invitados y, por supuesto, otra manera de cómo podernos seguirnos educando a través de Guatemala Legal. Pasen muy buenas noches, que Dios me lo bendiga, y saludos a todos los que participaron en esta edición. Buenas noches para todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.